Buenas a todos. Mi nombre es Daniel Fernández Brito. Soy médico especialista en medicina interna y para mí es un honor compartir con ustedes un tema de tanto interés como son las enfermedades de transmisión sexual. En esta ocasión relacionado con la especialidad de estomatología. Antes de comenzar, les muestro el sumario de la actividad. Como ven, trataremos en un primer momento aspectos generales de las enfermedades de transmisión sexual. Seguidamente veremos algunos elementos de las más frecuentes, puntualizando los relacionados al agente etiológico y las manifestaciones clínicas dirigidas fundamentalmente a la cavidad bucal. Comenzaremos con el concepto. Enfermedades de transmisión sexual, alguna vez llamadas enfermedades venéreas, se definen como un grupo de patologías causadas por diversos agentes infecciosos, como bacterias, hongos y virus, que se adquieren durante la actividad sexual. En 1998, la Organización Mundial de la Salud consideró más apropiado cambiar el término enfermedades por infecciones, dado que muchas de ellas transcurren de manera asintomática. En relación a la epidemiología, la mayoría de los adultos del mundo adquieren al menos una infección de transmisión sexual. En los países en vías de desarrollo, donde habita 3/4 partes de la población mundial y ocurre 90% de las enfermedades de transmisión sexual, ciertos factores aumentan sobremanera la predisposición a padecer las enfermedades resultantes de prácticas sexuales sin protección, como el crecimiento de la población, sobre todo en adolescentes y adultos jóvenes, las migraciones de las zonas rurales a las urbanas, las guerras, la pobreza. En los países industrializados, el temor a las infecciones por el VIH desde mediados de la década de 1980, combinado con las amplias intervenciones sobre los comportamientos y la mejor organización de los sistemas asistenciales para las enfermedades de transmisión sexual curables, ayudaron a detener la transmisión de estas enfermedades. Sin embargo, todavía persisten focos de transmisión hiperendémica en el sureste de Estados Unidos y la mayor parte de las ciudades importantes de este país. Los índices de gonorrea y sífilis siguen siendo más altos en Estados Unidos que en cualquier otro país industrializado occidental. En la actualidad, las infecciones que se consideran de transmisión predominantemente sexual son más de 30. Como se puede ver en la siguiente tabla, las podemos dividir en las transmitidas entre adultos principalmente a través del coito. En este grupo es de destacar la Neisseria gonorrhoeae, la clamidia trachomatis, el treponema pálido, el VIH, el virus del herpes simple, el virus del papiloma humano, entre otros. Están las de transmisión sexual descritas de forma repetida, pero no bien definida, o que no es el modo predominante de transmisión, donde se destaca la Candida albicans, los citomegalovirus, el virus de la Epstein-Barr, el virus del herpes simple, entre otros. Están los transmitidos por contacto sexual oral fecal, de importancia decreciente entre varones que tienen contacto sexual con varones, señalando la Giardia lamblia, la Shigella y el virus de la hepatitis A, entre otros. Entre estos gérmenes, 8 se han vinculado a la máxima incidencia de enfermedades de transmisión sexual. De ellas, 4 se pueden curar, como la sífilis, la gonorrea, la clamidiasis y la tricomoniasis. Las otras 4, virus de la hepatitis B, virus del herpes simple, el virus del papiloma humano y el VIH, son enfermedades víricas incurables, aunque existen tratamientos capaces de atenuar o modificar síntomas o la enfermedad. Las vías de propagación de estas enfermedades son el sexo vaginal, anal u oral, otras vías como la sangre y los hemoderivados, y de madre a hijos durante el parto o el embarazo, como la sífilis, la hepatitis B, el VIH, la clamidiasis, la gonorrea, el herpes y el virus del papiloma humano. Todas estas infecciones de transmisión sexual suelen tener manifestaciones en la cavidad bucal, por lo tanto, se considera necesario que el odontólogo tenga amplios conocimientos de las mismas, para así identificar y diagnosticar a tiempo dichas patologías, previniendo su contagio y progresión. Comenzaremos analizando particularidades de las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes, comenzando por la sífilis. Enfermedad infecciosa con afección sistémica, cuyo microorganismo es el treponema pálido, pertenece al orden Spirochetae y la familia Spirochetaceae.
La morfología de dichos microorganismos son de diámetros exiguos, de morfología enrollada, presentan un movimiento ondulatorio y enrollado sobre su eje central. La forma de transmisión es por contacto sexual, de forma congénita, a través de la placenta, por transfusiones de sangre humana contaminada y por inoculación directa. La historia natural de la sífilis se desarrolla en 3 fases: primaria, secundaria y terciaria. Cada una de estas genera afecciones sistémicas y en la cavidad bucal. La sífilis primaria. Las manifestaciones aparecen entre los 10 días y 2 meses después del contacto. Las lesiones características es el chancro sifilítico en el lugar de inoculación, úlcera de bordes indurados, redondeada de color rosa pálido. Esta lesión tiende a agravarse con edema y linfadenopatías regionales bilaterales. En la mayoría de las ocasiones es muy difícil diferenciarla de otras enfermedades como las lesiones herpéticas o el carcinoma. 2/3 de los chancros extragenitales son orales y periorales. En la imagen que se muestra se puede ver dicha lesión en el dorso de la lengua. Las lesiones de la etapa primaria suelen desaparecer, aunque pueden persistir en un 15% de los casos. En el 75% de los enfermos suelen tener lesiones cutáneas exantemáticas. Ya en la sífilis secundaria, las características son una erupción macular de color rosáceo, que a medida que avanza producen lesiones pustulosas, papulares, liquenoides, nodulares u ulcerativas, y urticaria uniforme y granulomatosa en tronco y extremidades, así como linfadenopatía generalizada, artritis, uveitis, gastritis y meningitis. Las manifestaciones orales en este estadio están presentes entre un 33 y un 50% de los pacientes, siendo las placas mucosas y la angina sifilítica las más frecuentes, y más raras las placas lisas y las placas opalinas, placas blanco-grisáceas poco sobrelevadas e indoloras, que pueden ser fácilmente confundidas con otro tipo de lesiones asociadas a irritantes externos. En la presente se muestran dichas lesiones. Le sigue una etapa latente, la cual le sigue a la etapa secundaria, donde pueden pasar un tiempo en el que no se aprecie ningún síntoma o signo clínico de la enfermedad, y esta únicamente podrá ser diagnosticada mediante serología. Existe una etapa latente temprana y una etapa tardía. Entre un 50 y un 70% de los pacientes en etapa latente quedan estabilizados y nunca vuelven a sufrir manifestaciones de la enfermedad. El resto evoluciona al periodo terciario. La sífilis terciaria, también conocida como sífilis tardía o ovomatosa, aparece en un 30% de los casos no tratados. Puede darse entre 4 y 25 años tras el contagio de la enfermedad. Es un periodo de inflamación lenta y crónica, manifestada por combinaciones de lesiones granulomatosas y endarteritis de pequeños vasos. Se presentan los llamados gomas, lesiones de tejido de granulación indolora de tamaño variable y que tienden a ulcerarse, reblandecerse y resorberse y cicatrizar en forma de esclerosis. Son consideradas lesiones cancerizables, sobre todo en la lengua, glositis intersticial, dato importante en la práctica odontológica. Hay 4 grandes grupos de cuadros clínicos: síndromes cutáneos, síndromes óseos, síndromes cardiovasculares y síndromes del sistema nervioso central. Los gomas esqueléticos originan periostitis y focos osteomilíticos con perforaciones, por ejemplo el tabique nasal, el velo del paladar y el paladar duro, lo que ocasiona manifestaciones clínicas llamativas a tener en cuenta en odontología. En la imagen se muestra un paciente con una lesión perforativa del paladar. La gonorrea es otra de las enfermedades de transmisión sexual frecuentes en la población. El agente causal es la Neisseria gonorrhoeae, un coco gram negativo que se presenta siempre en pareja, diplococo, aeróbico y o anaeróbico facultativo. Tiene la capacidad de infectar principalmente las mucosas uretral y genital y se contagia por contacto sexual directo genital, orogenital o rectal, exceptuando la conjuntivitis gonocócica que contraen los recién nacidos durante el parto o raramente personas que comparten ropa interior o de aseo. Las infecciones pueden ser desde tan leves que pasen desapercibidas hasta producir una septicemia grave. Las lesiones más importantes dentro del campo de la odontología es la faringitis gonocócica, producida únicamente por relaciones orogenitales con hombres, siendo asintomáticas generalmente. En ocasiones pueden producir faringitis exudativa y adenitis cervical, así como pseudomembranas.
A diferencia de otras localizaciones, su respuesta al tratamiento es muy deficiente, siendo una enfermedad autolimitada en unas 4 a 6 semanas. Esto lo convierte en un reservorio importante de bacterias que a menudo se relaciona con prácticas de sexo oral. Esta es la única manifestación de la enfermedad que influye en la odontología, demostrando una vez más la importancia de la buena exploración. En la literatura se han descrito que un 9.8% de los hombres que mantienen relaciones homosexuales están infectados con Neisseria gonorrhoeae, siendo posible el contagio bidireccional en las relaciones orogenitales. En la imagen se muestra un paciente con una faringitis gonocócica. Continuamos con la clamidiasis, enfermedad producida por la Chlamydia trachomatis, bacterias intracelular obligadas de pequeño tamaño que por mucho tiempo llevó a confundirse con un virus, redondeadas, gram negativas, que carecen de peptidoglucano en la pared celular, que es incapaz de producir ATP y por esta causa depende de las células infectadas. La Chlamydia trachomatis muestra predilección por las células epiteliales columnares y en la mayoría de los pacientes permanece en la mucosa ocular, nasofaringea, cervical uterina, uretral y rectal. En la imagen se muestra un paciente infectado con dicho agente. El virus del papiloma humano se presenta en aproximadamente un 75% de la población sexualmente activa a lo largo de toda su vida. Pertenece a la familia de los papovavirus, dentro de la cual se encuentran los papilomavirus y los poliomavirus. La estructura tiene forma icosaédrica no encapsulada de 52 a 55 nanómetros de diámetro. El genoma es ADN de doble cadena. Las manifestaciones clínicas que se relacionan con la infección por este virus es la formación de crecimientos benignos, verrugas o papilomas, que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. La vía de transmisión del virus del papiloma humano es diversa y puede ocurrir por vía perinatal, por infección transplacentaria, por líquido amniótico, por la sangre, por contacto sexual, por autoinoculación y como dato importante en la odontología, algunos autores sugieren una posible transmisión por la saliva. El virus del papiloma humano es el responsable, junto con otros factores genéticos y medioambientales, del 100% de los cánceres de cuello uterino escamoso o glandular, así como está relacionado con el 90% de los cánceres anales y el 40% de los de vulva y pene. En la actualidad está siendo estudiada la relación con el cáncer orofaríngeo. Aunque la principal manifestación son las verrugas en el área genitoanal, este virus infecta células epidérmicas y mucosas de la cavidad oral, produciendo proliferación de todas las capas de la epidermis, excepto la basal, apareciendo acantosis, papilomatosis, hiperkeratosis y parakeratosis. El aspecto clínico de las lesiones orales del virus del papiloma humano va desde violáceo a blanquecino, dependiendo del grado de queratinización que adquiera la zona. Superficie rugosa de bordes pronunciados e irregulares, sésiles o pediculadas, únicas o múltiples y generalmente asintomáticas, pequeñas y no superan el centímetro, aunque se han descrito lesiones de hasta 3 centímetros. Se pueden presentar en cualquier edad y pueden aparecer en cualquier parte de la cavidad bucal, siendo el sitio más frecuente la localización de la carie interna del labio, paladar duros y blandos, úvulas y borde lateral de la lengua. El periodo de incubación puede ir desde 3 meses hasta varios años. No es un factor oncogénico por sí solo, sino asociado a otras series de factores, como hábitos nocivos, carencias nutricionales, factores genéticos, factores inmunitarios, entre otros. Este motivo ejerce sobre el clínico una responsabilidad de concienciar a los pacientes con manifestaciones orales del virus del papiloma humano para mantener un seguimiento y prevención ante malignizaciones de la mucosa oral. En las imágenes se le muestran lesiones con las características antes mencionadas. El virus herpes simple es otra enfermedad de transmisión sexual que se ve con relativa frecuencia. Pertenece a la familia Herpes viridae, a la subfamilia alfavirus. Es un virus ADN de doble cadena y existen 2 tipos, el 1 y el 2. Ampliamente distribuido en humanos. El periodo de incubación es de 2 a 14 días. El herpes simple tipo 1 se relaciona con lesiones orales y mucocutáneas por encima de la cintura. El herpes simple tipo 2 se relaciona a lesiones genitales y recurrencias con mayor frecuencia. En los últimos años se observan cambios en el patrón de infección por el tipo 1 y aumentando los casos de transmisión sexual.
Como se observa en la imagen, las lesiones mucocutáneas típicas son las lesiones vesiculosas herpéticas en el sitio de contacto primario o bien a distancias por autoinoculación. El virus se concentra en estas vesículas, siendo contagiosa aunque precisa un estrecho contacto interpersonal. Una de sus particularidades es su tropismo en el sistema nervioso, produciendo infecciones persistentes de por vida. Después de la primera infección, tanto si se expresa clínicamente o si es asintomática, el virus establece latencia en los ganglios sensoriales del sistema nervioso. Durante este periodo entra en fase de quiescencia no replicativa y por tanto ni se excreta ni se contagia y los antivirales disponibles son inactivos frente a él. Periódicamente el virus puede reactivarse y migrar a piel o mucosa causando las lesiones típicas, generalmente en zonas de la prima infección. Los inmunodeficientes tienen riesgo de mayor frecuencia de reactivación y mayor gravedad. Los factores que favorecen las recurrencias son diversos, incluyendo exposición a la luz ultravioleta, fiebre, estrés, menstruación, manipulaciones dentales, entre otros. En el herpes virus tipo 1, la primoinfección suele ser asintomática y presentarse en la juventud, pero en ocasiones puede producir una severa gingivostomatitis, lesiones dolorosas en toda la cavidad oral, lesiones labiales y faciales, fiebre, etc. En la etapa de replicación viral se refiere en la zona sensación de hormigueo, escozor, quemazón y ligeras molestias. En muchas ocasiones pasará desapercibida durante la noche, descubriendo la lesión al despertar. Posteriormente surgen múltiples vesículas de pequeño tamaño agrupadas y de sintomatología clínica variable. Desaparecerán entre 7 y 14 días sin dejar cicatriz. Encontraremos úlceras herpéticas intraorales persistentes en más del 30% de los pacientes VIH positivos, pudiendo presentarse también asociados a otros virus de esta familia. El virus de la inmunodeficiencia humana es otro agente que se transmite por vía sexual y afecta con predilección la cavidad oral. Desde el descubrimiento del virus del VIH-1 en 1983 y del VIH-2 en 1986, es el principal causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Hoy en día sigue siendo una pandemia que causa miles de muertes anuales. Pertenece al género lentivirus de la familia de los retroviridae. Su genoma es ARN monocatenario. El proceso de conversión de ARN en ADN es una característica fundamental de los retrovirus y se lleva a cabo mediante las acciones enzimáticas de la transcriptasa inversa. Entre un 70 y un 90% de los pacientes VIH positivos presentan manifestaciones del territorio orofacial, el 70% intraorales y frecuentemente en estadios tempranos de la enfermedad. Las manifestaciones de la infección van a depender del recuento del linfocito CD4 y de la carga viral de los pacientes. En la década de los 80 se propuso una clasificación de las manifestaciones orales asociadas a la infección por VIH-Sida en pacientes adultos basados en el grado de asociación o frecuencia de dichas condiciones patológicas con la presencia del virus. Si bien esta clasificación surge de una colaboración entre un grupo de expertos en el tema, sigue teniendo vigencia y se consideran 3 grupos. En un primer grupo están las lesiones fuertemente asociadas a infección por VIH. Ahí tenemos la candidiasis, ya sea eritematosa o pseudomembranosa, la leucoplasia vellosa, el sarcoma de Kaposi, el linfoma no Hodgkin y las enfermedades periodontales, la gingivitis, la eritema gingival lineal, la gingivitis necrotizante y la periodontitis necrotizante. Otro grupo son las lesiones menos comunes asociadas a infecciones por VIH, y entre ellas está la infección bacteriana, como Mycobacterium avium intracelular, Mycobacterium tuberculosis. Está la hiperpigmentación melanómica, la estomatitis ulcerosa, enfermedades de glándulas salivares como hinchazón único bilateral de las parótidas y disminución del flujo salival. Está la púrpura trombocitopénica, ulceración inespecífica, en las infecciones y otras infecciones virales. Y un tercer grupo están las lesiones vistas en infección por VIH. Las infecciones bacterianas, actinomicosis israelí, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, enfermedades por arañazo de gato, reacciones a fármacos, ulceraciones, eritemas multiformes, lesiones liquenoides, epidermolisis tóxica. Está la angiomatosis epitelial, infecciones fúngicas no asociadas a cándida, Cryptococcus neoforma, histoplasma calculatum,
Mucorexae aspergillus flavus, alteraciones neurológicas, parálisis facial, neuralgias del trigémino, infecciones víricas, entre otras. La candidiasis oral es la infección oportunista de mayor prevalencia en los pacientes infectados por VIH-Sida, considerando todos los rangos etarios, géneros y razas. Su variante pseudomembranosa es la más diagnosticada. Es causada por el género fúngico llamado Candida sp, que constituye parte de la microbiota que coloniza la cavidad oral. Candida albicans es la especie que más comúnmente se aísla. En etapas tempranas de la infección por VIH, la candidiasis afecta principalmente a la mucosa oral. Sin embargo, en etapas más avanzadas puede progresar a la mucosa esofágica, causando una candidiasis esofágica invasora, que es categorizada como una patología definitoria del SIDA. Las presentaciones orales más frecuentes de candidiasis son la pseudomembranosa, la eritematosa y la queilitis angular, que se muestran en las siguientes imágenes. La leucoplasia pilosa es una infección oportunista producida por la reactivación del estado latente del virus de Epstein-Barr. Es una lesión hiperplásica benigna de color blanquecino que no se desprende al raspado y que se ubica usualmente en los bordes laterales de la lengua, de forma bilateral o unilateral, aunque también pueden encontrarse en sus superficies dorsal y ventral. Se describe con un patrón hiperplásico, vertical o curvado. En la imagen se muestra este tipo de lesión en el borde de la lengua. El sarcoma de Kaposi es una enfermedad angioproliferativa, multicéntrica, de origen endotelial, con una patogenia y una expresión clínica bastante heterogénea, y un tipo de crecimiento que está directamente relacionado con la respuesta inmune de los hospederos. Comienza como una reacción antiinflamatoria, hiperplásica, reactiva y un proceso angiogénico que evoluciona a un sarcoma. Con mayor frecuencia se localiza en el paladar, encías y dorso de la lengua, y es reconocido como una neoplasia definitoria del SIDA en individuos infectados por VIH. En la imagen se muestra esta tumoración de gran tamaño. El linfoma no-Hodgkin corresponde a la segunda neoplasia maligna en frecuencia en pacientes con enfermedad por VIH-Sida, luego del sarcoma de Kaposi. Pertenece a un grupo heterogéneo de desórdenes linfoproliferativos de células B, T o natural killer, y es reconocido como una neoplasia definitoria del SIDA en individuos con infección por VIH. El linfoma no-Hodgkin se presenta como una masa de tejido blando, con o sin ulceraciones y necrosis tisular, que usualmente involucra la mucosa gingival, palatina y alveolar, y la región de las amígdalas tonsilares. Cuando se presenta como una tumoración, sus bordes son elevados, abovenados, anfractuosos y firmes. La enfermedad periodontal se asocia a la infección por VIH e incluye el eritema gingival lineal y las enfermedades periodontales necrosantes, que pueden subclasificarse en gingivitis úlceros necrosantes y periodontitis úlcero-necrosante, las que se consideran distintos estadios de la misma enfermedad. El virus del papiloma humano presenta un amplio espectro de manifestaciones clínicas afectando estructuras cutáneas y mucosas del cuerpo. De acuerdo a los reportes de la literatura médica, la infección por virus del papiloma humano se manifiesta clínicamente en distintas zonas anatómicas, entre las que se incluyen el tracto anogenital, uretral, piel, laringe, mucosa traqueobronquial, cavidad nasal, senos paranasales y cavidad oral. En la imagen se muestra una lesión típica provocada por este virus. Como conclusiones de esta actividad, tenemos que el conocimiento de las distintas presentaciones clínicas, síntomas y comportamientos de las lesiones orales es fundamental para realizar un diagnóstico y tratamiento oportuno en pacientes con enfermedades de transmisión sexual, por lo que es de vital importancia para el estomatólogo estar actualizado en estos temas. Muchas gracias por su atención.